Muy buen día. Empiezo saludando a todas las personas que están conectadas en este momento, con quienes quiero compartir algunas reflexiones y algunas ideas. Lo hago agradeciendo a quienes me han invitado, particularmente a la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz. Me siento muy honrado y he estado un par de ocasiones anteriores en este espacio, así que me siento a gusto. Quisiera hablar ahora de temas de economía, planteando con un membrete grueso, grande, ambicioso, del coronavirus a la gran transformación, repensando la economía. Podría ser el título de estas reflexiones, de esta charla. Y quiero hacerlo, de ser posible, si el tiempo lo permite, en 5 partes. Una muy breve, la situación que vivimos. No voy a decir nada nuevo, todos conocemos lo que sucede. 2, me voy a centrar un poquito más en la crisis que estamos atravesando, sobre todo desde una perspectiva económica. Para, en tercer lugar, abordar algunas críticas a la economía, porque el grueso de mi reflexión apunta a otra economía. Casi podríamos hablar de una posteconomía, para luego hacer algunas puntualizaciones, algunos gruesos brochazos de qué es lo que se puede hacer en el corto, en el mediano y el largo plazo. Y, insisto, si el tiempo me permite, abordaría yo la cuestión de la economía global. Porque normalmente nosotros damos respuestas, muchas respuestas existen y alternativas, por supuesto, a los procesos locales, a los procesos nacionales, pero descuidamos con demasiada frecuencia la realidad internacional. Esa es la propuesta, ese es el esquema que yo voy a plantear el día de hoy, y entonces les invito a seguirme en mis reflexiones, teniendo en consideración que son apenas algunas puntualizaciones y que cada uno de los temas podría ameritar otra reflexión. Empecemos, pues, señalando que vivimos un momento muy complejo. Nunca antes la humanidad ha estado frente a un reto tan global que ha afectado a tantas personas, a tantos países, con tanta velocidad y con tanta crudeza. Esta es una oportunidad para reflexionar y hacer un esfuerzo por cambiar lo que hay que cambiar. Porque, desde mi perspectiva, volver a la ansiada normalidad para muchos sería volver a la anormalidad que está causando tantos problemas. No solo los sanitarios, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos y, por supuesto, problemas ambientales. Entonces, hacer más de lo mismo sería hacer más de lo peor. Esta es la tesis central que me mueve a esta reflexión. Estamos entonces frente a un momento en que tenemos que cambiar, porque de seguir haciendo más de lo mismo, aumentará la destrucción ambiental, continuarán las pandemias sanitarias, la inequidad social crecerá, la infelicidad también será pan de todos los días, las frustraciones por igual y la situación política en todos nuestros países será cada vez más compleja. No nos olvidemos que más del 70% de las enfermedades que han tenido lugar en los últimos 30 años tienen un origen zoonótico, provocadas por la destrucción de la naturaleza, sea por la deforestación, por la pérdida de biodiversidad, por la contaminación del agua y del aire, por múltiples formas de destruir la Pachamama. Las pandemias surgen entonces por acción del ser humano, y podríamos hablar del antropoceno, pero inmediatamente digo yo, el antropoceno no nos da la lectura adecuada porque el ser humano está organizado en lo que conocemos el sistema capitalista, la civilización capitalista. Entonces, si hablamos de antropoceno, necesariamente tenemos que hablar de capitaloceno, porque de lo contrario no estamos entendiendo realmente lo que sucede. En las últimas 2, 3, 4 décadas se ha duplicado la población del planeta, quizás en las últimas 5 décadas. La economía mundial ha crecido unas 4 veces y el comercio exterior ha crecido unas 10 veces, pero la inequidad, la pobreza, la miseria, el hambre están ahí presentes. Entonces, en este momento, cuando vemos cómo las fuerzas del poder transnacional dentro de nuestros países y fuera de nuestros países se aprestan para regresar a la normalidad, creo que nosotros tenemos que estar atentos para tomar decisiones y partir de reflexiones. Les voy a dar un par de datos para que ustedes entiendan por qué yo estoy tan preocupado de que podemos regresar a la normalidad. Ese retorno forzado a lo que era antes lo normal ya ha puesto nuevamente en circulación, por ejemplo, en los Estados Unidos, una cantidad enorme de vehículos.
y la movilización vehicular entre abril y junio del presente año se ha incrementado al pasar del 50%, que era lo normal, estaba a la mitad de lo que era normal la pandemia. Las emisiones diarias en julio, por ejemplo, dichas emisiones apenas son 5% menores al promedio registrado en junio del año 2019. El uso creciente del plástico, ahora en media pandemia, es una de las cosas que también debería hacer nosotros a reflexionar. Las cifras en los Estados Unidos se estima que aumentaron en un 250 a un 300%. Por supuesto, hay una serie de acciones solidarias, miles de propuestas concretas, más bicicletas en las calles, intercambio, trueque, organización para llegar con el producto de los campesinos a las ciudades, en fin, muchas cosas que están en marcha. Pero lo real y cierto es que tenemos que asumir lo que significa esta crisis y no simplemente compararlo con crisis anteriores. Estamos, insisto, en un momento muy complejo y difícil. Y entremos entonces a puntualizar algunas cuestiones de la crisis. Esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus lo que ha hecho es agudizar y complicar mucho más la recesión económica global que estaba en marcha desde tiempo atrás. Esta economía mundial ya venía afectada por serios problemas y países ricos estaban tambaleándose. Es entonces importante tener presente que estaríamos frente a una crisis mucho más grave que la que se vivió, lo que se conoce como la Gran Recesión en los años 2007-2009. E incluso hay quienes, con muchos y sólidos argumentos, la comparan con la Gran Depresión del año 1900 a 1939. Semejante crisis económica está exacerbando, y esta es la diferencia que podríamos ver con la crisis de hace 100 años, la crisis civilizatoria provocada por el capitalismo mundial, que necesita ser enfrentada desde múltiples aristas. No hay un solo campo de acción, no hay recetas indiscutibles y no nos sirven tampoco jaculatorias que se repiten una y otra vez. Hay que superar el capitalismo. Tenemos que comenzar a trabajar en cómo superar el capitalismo en clave de transiciones, porque no se hará de la noche a la mañana. Lo real y cierto es que el capitalismo, en tanto civilización, vive una crisis múltiple, generalizada, multifacética e interrelacionada a más de sistémica. Nunca han aflorado tantas cuestiones críticas de manera simultánea. El tema sanitario es uno. Hay problemas, como hemos visto en distintas partes, políticos, éticos, sociales, energéticos, alimentarios, culturales. Es una suerte de virus mutante que está afectando toda la sociedad con distintos impactos en distintas partes del planeta. Vivimos entonces, además, una crisis de sentido histórico desde una perspectiva de las grandes soluciones. Ya lo dije hace pocos segundos, no hay recetas, no hay soluciones indiscutibles. La economía, tal como la conocemos, no da respuestas aceptables para enfrentar los graves problemas que aquejan a la humanidad y la naturaleza. Esa economía es la que vamos a cuestionar y que tenemos que superar. En su búsqueda permanente del bienestar, que en el fondo solo es una búsqueda de poder, la economía, tal como la conocemos, insisto, está sofocando la vida de los seres humanos y de la naturaleza y nos está llevando a un despeñadero sin retorno si no tomamos adecuadas medidas y oportunas medidas. Es evidente entonces que hay que hacernos algunas preguntas de por qué no cambia la economía. Si es así, como yo lo estoy planteando, y muchas personas en el planeta estarían de acuerdo con esta afirmación, a pesar de que es evidente esa tal fatalidad, es preciso rescatar que hay una serie de barreras ideológicas, a más del interés de los grupos privilegiados por sostener sus posiciones en el poder, que están actuando como fuerzas reaccionarias, que frenan, que resisten y que impiden encontrar otros rumbos, es decir, dar paso al cambio. Un filósofo español muy interesante, Jorge Richman, se hace una pregunta que yo les traslado. ¿Cómo llegó a convertirse la economía no en el arte del sustento humano, sino en la gestión del crecimiento del Producto Interno Bruto? Porque la economía es casi solo eso. Hay que garantizar ciertos equilibrios macroeconómicos, hay que procurar que haya producción, las exportaciones y esperar que por ende crezca el Producto Interno Bruto. Yo creo que, como dice Richman, necesitamos pensamientos extramuros para enfrentar esta realidad. Entonces, hay que superar
las distintas y variadas escuelas económicas que constituyen parte de esas barreras ideológicas para la transformación. Por eso urge pensar fuera de la economía, superando así uno de los pilares de la modernidad. La economía tiene una historia intensa, nadie lo duda, pero ha sido atribulada. Evoluciona a través de distintas visiones teóricas de diversas escuelas en un proceso complejo lleno de contradicciones. Sus enfoques son diversos y dan la vuelta alrededor de la búsqueda incesante del progreso y de su hijastro el desarrollo, para pensar en los países del sur. Y bien sabemos que ni progreso ni desarrollo van a ser alcanzados, porque el uno proviene de una visión de dominación, el progreso es una propuesta de la modernidad en tanto lógica de dominación capitalista, y el desarrollo es simplemente su continuidad, y a la par es apenas un espejismo para los países del sur, puesto que incluso los países del norte no pueden ser considerados como desarrollados, son mal desarrollados. Entonces, en este escenario, esta economía posee la enfermiza tendencia a legitimarse, distanciándose de otras ciencias sociales, procurando ser una ciencia exacta, procurando acercarse a las lógicas matemáticas, matemáticas que ni siquiera fueron originalmente desarrolladas para entender la complejidad de las sociedades humanas. Esta falta de identidad, la confusión que caracteriza a la economía, en tanto ciencia dominante, en tanto ciencia imperial en el marco de las otras ciencias sociales, provoca que unos busquen equilibrios, exactitud y mensurabilidad, mientras otros busquen salidas en el caos, la complejidad, las redes, y todos terminan rendidos en prosas inútiles. Vamos a decirlo con claridad. No es el momento de seguir manteniendo equivocadamente aquel enfrentamiento que se traduce más mercado para unos, la visión liberal, más Estado para otros, la visión estadocéntrica. Yo creo que la visión, esas dos visiones, de esa dicotomía, tiene que ser superada y intentaré en esta tercera parte de mi presentación. Es indispensable entonces superar la lógica perversa de la acumulación capitalista, así como todas sus estructuras represivas, todas sus formas de negar la posibilidad de una vida digna para todos los seres humanos, y más aún para establecer una relación de armonía con los seres no humanos. Así, a través de una propuesta de gran transformación en los términos planteados por ese pensador brillante desde hace más de medio siglo, Karl Polanyi, hay que propiciar una suerte de muerte de la ciencia económica. Esa economía que teníamos antes no nos sirve. Esa economía que domina los grandes medios de comunicación no es la que requerimos. Necesitamos pensar una posteconomía entendida no más como una de las tantas escuelas económicas, sino como un intento sincero para superarlas, recogiendo aquello que pueda ser útil de esas ciencias económicas, por cierto, pero ¿para qué? Garantizar la vida en armonía entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. Se trata de la vida, de asegurar la reproducción de la vida y no, por supuesto, la reproducción del capital. En ese escenario, esta poseconomía requiere pensarse fuera del antropocentrismo. No se trata aquí simplemente de superar la lógica capitalista con visiones antropocéntricas que podrían ser útiles de una primera instancia, pero son insuficientes. Hay que aceptar, y esto es clave para una nueva economía, que todos los seres vivos, humanos y no humanos, tienen un mismo valor ontológico, sin importar ni su utilidad ni el trabajo requerido para su existencia. Necesitamos reconocer valores instrumentales incluso en lo no humano, o sobre todo en lo no humano, superando el andamiaje materialista de las viejas escuelas económicas. Los seres no humanos tienen derecho a la existencia. Hablamos derechos de la naturaleza. ¿Cómo construir esa economía? Que nos libere de los valores de cambio y en parte y paulatinamente también de los valores de uso, porque estamos hablando de valores que son precisos para todos los seres vivos y que no tienen que ver simplemente desde nuestra utilidad como seres humanos. Es claro que se requiere entonces crear paradigmas, lenguajes y metodologías enfocadas desde el inicio a entender la realidad social y su vínculo inseparable con la realidad natural. El objetivo es intentar construir una imagen holística de la sociedad humana y ecológica para superar al propio capitalismo, empezando por su degeneración especulativa. Y sobre esto voy a hablar al final. Caso contrario,
una creciente violencia social y ambiental terminará por asfixiar la vida en el planeta, por no hablar de los impactos que provocan esas guerras fratricidas, muchas veces en búsqueda de recursos naturales, sea gas, sea petróleo o sea minerales o cualquier otra forma de apropiación de la propia naturaleza. Entonces, entendamos pues que cuando hablamos de posteconomía, no estamos planteando una antieconomía. La posteconomía acepta, demanda, necesita lo que las sociedades requieren, por ejemplo, en términos de producción, distribución, circulación, consumo, para reproducir su vida material, sociopolítica, psicológica y cultural. Sin embargo, tales procesos no pueden ser regidos simplemente por la visión tradicional de la macroeconomía y sus equilibrios, sino que tienen que estar regidos por una racionalidad socioambiental y, por supuesto, no por la lógica de acumulación del capital que ahoga el planeta en sus propios desperdicios, para puntualizar una de sus mayores aberraciones. Entonces, varios puntos a tener presentes. Uno, tenemos que terminar con el fetiche del crecimiento económico. Un mundo finito no admite un crecimiento económico infinito. Es imperativo entonces apelar a un decrecimiento, sobre todo en el norte global, para disminuir físicamente el metabolismo económico. En paralelo, nos urge en el sur global propuestas post-extractivistas, porque ese es el mecanismo para tratar de converger con esas reflexiones decrecentistas y las post-extractivistas, sin que, esto es clave, esto es fundamental, en ningún caso hay que mantener el estilo de vida de miseria y pobreza para que la opulencia de los ricos se sostenga, porque si no, dirían algunos, se pone en riesgo el equilibrio ecológico. No, no, no. Justicia social y justicia ecológica van de la mano. No habrá justicia social sin justicia ecológica y viceversa. Requerimos entonces también algunos cambios fundamentales, relaciones comunitarias, no individualistas, relaciones plurales y diversas, no unidimensionales ni monoculturales. No nos olvidemos lo que está sucediendo este rato en el mundo. Las lógicas de producción de alimentos sustentadas en monocultivos, en monogranjas, son las causantes de tantas pandemias. Además, se precisa una profunda decolonización y esa economía demanda entonces desmercantilizar los bienes comunes y la misma naturaleza, además de reconocer sus derechos, la naturaleza como sujeto de derechos para construir relaciones de armonía con todos los seres vivos. Una tarea fundamental sobre la cual hablo más adelante es la necesidad de incorporar el paradigma del cuidado, que es básico para pensar otra economía, desde las relaciones humanas del cuidado en términos muy amplios. Todo esto nos llevará, por supuesto, a desconcentrar la producción. No se trata de hacer las mismas actividades productivas controladas, en algunos casos dirán algunas personas, por los trabajadores y las trabajadoras. No, necesitamos otro tipo de producción. Los sistemas de producción capitalistas hay que irlos desmontando píxel por píxel y simultáneamente hay que descentralizar y desconcentrar las ciudades. Hay que ruralizar las ciudades, como recomienda un pensador catalán, cuya lectura recomiendo, Gustavo Duc. Y eso nos llevará, por supuesto, a cambiar profundamente los patrones de consumo, no solo de producción, sino de consumo. Y no hay camino para transformar el mundo que no pase necesariamente por una redistribución radical de la riqueza y el poder. Pero no se trata de distribuir la riqueza para que todos hagan lo que venían haciendo antes, sobre todo las élites en este mundo capitalista que está sofocando la vida y todo lo que tiene que ver con la vida. Ya lo dije, hay que combatir la especulación. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros necesitamos son algunas visiones utópicas, una visión utópica de futuro. Hay que recuperar las visiones alternativas que surgen desde los pueblos y nacionalidades indígenas. El vivir bien, como dicen en Bolivia, o el buen vivir, como decimos en Ecuador, en clave plural, los buenos convivires, sea Suma Causa, Allicausa, Suma Camaña, Ñandareco, Tecoporá, o cualquier otra forma de expresar ese vivir bien o ese buen vivir. Requerimos sumar esfuerzos desde otras regiones del planeta. El Eco-Esbaraj en la India, el Ubuntu en África, el comunitarismo
que proviene, por ejemplo, de los zapatistas, o la convivialidad, que es un pensamiento importante, de otro pensador que recomiendo, no está más presente entre nosotros, Iván Illich. Y todo esto sin caer más en la trampa de mandatos únicos como fue y es el desarrollo. Parece también crucial un enfoque transdisciplinario, y eso tenemos entonces que hacerlo estableciendo diálogos con diversos saberes y conocimientos humanos, planteándose el mundo como pregunta y como aspiración. La tarea implica entonces construir y reconstruir el pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos, pero todos esos mundos viviendo con dignidad. Un mundo que garantice la vida digna para seres humanos y seres no humanos. Dicho esto, y al tiempo apremia, habría que puntuar algunas cuestiones que son fundamentales. Los problemas los conocemos, la discusión está planteada, no hay espacio para dogmas ni imposiciones, no hay recetas o modelos indiscutibles, o seguimos dominados por esas erradas visiones económicas o construimos otra economía para otra civilización, desde una permanente crítica y búsqueda de alternativas. Alternativas, por ejemplo, ¿a qué? Al desarrollo. No más alternativas de desarrollo, alternativas al desarrollo que podemos encontrarlas en esas visiones, en esos valores, en esas experiencias y prácticas de comunidades con una larga memoria que nos plantean el vivir bien o el buen vivir. Y eso habrá que hacerlo paulatinamente. No se resuelven los problemas de la noche a la mañana. En clave transiciones tenemos que tener claro a dónde queremos llegar. Y necesitamos entender que se requerirán medidas de corto, de mediano y de largo plazo en distintos niveles escalares. No hay una sola respuesta desde el gobierno central, ni siquiera respuestas globales que vayan a resolver todos los problemas. Tenemos que comenzar a pensar desde abajo, desde los barrios, desde las comunidades, para impedir que esta pandemia se transforme en un verdadero pandemonio de pandemias sucesivas propias del capitalismo. Y entonces aquí, entre las muchas cosas que se podría plantear, sugeriría yo recuperar la visión del paradigma del cuidado. Y desde esa visión del paradigma del cuidado, como intentamos hacer en este pacto ecosocial del sur, una visión que nos invita a reflexionar y a transformar el mundo, lo que hay es que comenzar a leer lo que hemos estado viviendo en este confinamiento, en esta cuarentena. La salud, por ejemplo. La salud es un derecho humano, no puede ser una mercancía. Este es un punto clave y fundamental. Pero otro tipo de salud, no una salud solo curativa. Necesitamos una salud preventiva, una salud que recupere esos conocimientos ancestrales de las nacionalidades y pueblos aborígenes, donde tenemos mucho que aprender e incluso esa salud demanda como otra pierna fundamental para caminar la alimentación desde la soberanía alimentaria, como un derecho de las personas que consumimos y de las personas que producimos, asegurándonos el control de nuestra alimentación y el control de nuestra producción. Esa es una tarea sobre todo en el mundo de los campesinos y particularmente en nuestros países de las campesinas que están en primera línea de producción de los alimentos básicos y fundamentales. Requerimos también la demanda que hemos visto en estos días en medio de la pandemia, es evidente, transformar a la vivienda en un derecho, no simplemente en una mercancía, estructurar cambios en términos de transporte en la ciudad, dar paso a una transición energética, no solo incorporando nuevas tecnologías, sino cambiando la lógica de funcionamiento de la energía. El ingreso es otro de los puntos, salud, alimentación, vivienda, transporte, transformación energética e ingreso. Y hay discusiones al respecto que yo invito a profundizarlas. Se está planteando una renta básica universal para que todos, sin excepción y de forma permanente, por el simple hecho de ser habitantes de la tierra, esto empezará en los distintos países, tengan derecho a un ingreso mínimo para sostener la vida. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con una política tributaria progresiva, equitativa. El que más gana y más tiene contribuye más. Y no podemos dejar al margen la necesidad imperiosa de la redistribución de la riqueza. Sobre eso no hay cómo discutir, es un punto clave para construir otro mundo y para tener otra economía. Habrá que generar empleo, habrá que tener los mecanismos para que la seguridad social sea también universal. Y ahí llegamos a temas que a mi modo de ver son también importantes, fundamentales.
Hay que cambiar, ya lo dije anteriormente, en el punto anterior, los esquemas de producción y de consumo. Y alguien dirá, pero tenemos que producir más, sí, dependerá. ¿Qué es lo que tenemos que producir más? Miren el tema de la producción de alimentos. En el planeta vivimos 7.6 mil millones de personas y 1 de cada 7 sufre hambre. Las cifras fluctúan entre 850 millones y 1.000 millones de personas que se van a su casa, si es que tienen casa, como hemos visto, no muchos tienen durante la pandemia, con hambre. 1.000 millones de personas con hambre diaria. Pero producimos alimentos para 10.000, 11.000 millones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay algo que no funciona. Por un lado, hay gente que no tiene dinero para acceder a los alimentos. Por otro lado, un enorme desperdicio de alimentos. Desperdiciamos de alimentos en el norte global y en el sur global casi en igual magnitud, que serían suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas. Producimos alimentos para alimentar automóviles, no seres humanos. Gran parte de los alimentos están dentro de lo que la economía convencional llama mercados de futuros. Se venden alimentos que ni siquiera han sido sembrados. El 70% de los cereales que se transan en el mercado mundial están dentro de la lógica del mercado de futuros. Y estamos perdiendo biodiversidad porque se aumentan los monocultivos, las monogranjas, que como ya dije son causantes de tantos problemas ambientales, sanitarios, sociales e incluso políticos. Entonces no se trata aquí de producir más, sino de replantearnos las lógicas de producción, de distribución y por supuesto el consumo, porque además producimos alimentos, por ejemplo, soya, ¿para qué? No para alimentar seres humanos, sino para producir carne. Por cada 10 toneladas de proteína vegetal, de soya, se produce 1 tonelada de proteína animal. Y entonces habría que replantearnos nuestros patrones de consumo en todos los ámbitos. Sobre esto habría con mucho que hablar. Y naturalmente habrá que ir dando paso a esquemas que permitan acortar paulatinamente las cadenas de suministros largas y frágiles en productos alimenticios esenciales, en productos medicinales esenciales. Hay que replantearnos la lógica del comercio internacional. En algunas cosas tendremos que desengancharnos del mercado mundial y en otras, con lógicas mucho más inteligentes y responsables con la vida, podemos estar enganchados en el mercado mundial, pensando en otras formas de integración regional. Y claro, así como habíamos hablado del decrecimiento, liberarnos de la religión del crecimiento económico permanente, insisto en la necesidad del post-extractivismo. Nuestros países tienen que liberarse de esta atadura colonial que es ser países suministradores de materias primas, que nos condena a la pobreza, al subdesarrollo y a la incapacidad para encontrar respuestas propias. Y todo esto, como ya lo anoté, desde diversos niveles escalares o espacios de acción estratégica. Desde los barrios y comunidades, desde los niveles municipales y provinciales, desde los niveles estatales y regionales y por supuesto globales. Y ahí tenemos entonces que abordar algunas cuestiones globales. Sobre lo anterior podríamos profundizar mucho y me gustaría discutir en otra oportunidad varios de esos puntos con más detenimiento. En esta ocasión quisiera yo discutir alguna cuestión a partir de ese reclamo necesario, indispensable, de dejar de pagar la deuda externa. Una moratoria de las deudas externas que están agotando la vida de nuestros pueblos, están asfixiando nuestras economías y están impactando duramente en nuestras sociedades, porque hay que sacrificar importantísimos recursos que servirían para salud, educación, vivienda, generación de empleo, para atender el servicio de la deuda externa. Una moratoria de la deuda es importante, pero es insuficiente. Entonces pensemos algunas ideas globales. Yo creo que va llegando la hora de constituir un Banco Central de Finanzas y Fomento Mundial. Un Banco Central Mundial que se encargue de ir coordinando mundialmente las respuestas económicas, sobre todo en el ámbito monetario. Recordemos que los Estados Unidos tienen un poder brutal, gran parte de su poderío es porque controlan la emisión del dólar y lo hacen de una manera autónoma, sin control alguno. Entonces, este Banco Central Mundial podría emitir una moneda global a través de los derechos especiales de giro, respaldados por una canasta de monedas que asigne mucho menor peso al dólar o a cualquier otra divisa. Es necesario recuperar estos derechos especiales de giro que están en el Fondo Monetario Internacional. Pero aquí viene un punto clave. Este Banco Central Mundial
para decirlo en términos más cortos, o este Banco Central de Finanzas y Fomento Mundial, tiene que reemplazar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Estas instituciones deben desaparecer. Una nueva economía tiene que ser pensada en esa perspectiva. Entonces, hay que fomentar desde ese Banco Central Mundial, con políticas regionales, políticas nacionales y locales, la transformación productiva y así como también de los patrones de consumo. Es importante que esta institución especializada esté dentro de Naciones Unidas. Naciones Unidas tendrá que ser también democratizada profundamente. Entonces, desde ahí hay como ir impulsando medidas y acciones para repensar también la Organización Mundial de Comercio, de modo que esta organización quede alineada con estas visiones de una nueva economía, pensada desde los derechos de la naturaleza y desde los derechos humanos. Requerimos también un código financiero internacional, pactado y acordado en Naciones Unidas, que sea de cumplimiento obligatorio. Esto nos permitiría tener redes de seguridad, información y estabilización financiera. Tendríamos que aplicar impuestos estabilizadores, el impuesto Tobin, para frenar los flujos especulativos. Habría que establecer un mecanismo de calificación internacional de riesgos financieros, eliminar los paraísos fiscales, codificar los crímenes financieros y sancionarlos, y regular el endeudamiento público. No podemos dejar de lado el tema de fomentar uniones monetarias regionales, impulsar un tribunal internacional de arbitraje de inversiones y finanzas, un tribunal internacional de deuda soberana y, por supuesto, con esto quiero concluir, un tribunal internacional de los derechos de la naturaleza. Hay que recuperar una visión profunda el reclamo de la deuda ecológica, el reclamo de la deuda histórica. Por eso proponemos este tribunal para sancionar los delitos contra la tierra o Pachamama. En este tribunal se deben conocer todas las violaciones, las amenazas a los derechos de la madre tierra. Y eso nos llevará a la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza como base fundamental para pensar otra economía y para construir otras relaciones de los seres humanos entre sí y de los seres humanos con la naturaleza. Yo diría que con estas reflexiones rápidamente expuestas, podemos comenzar a transitar en la construcción de otra economía. Una economía que esté al servicio de los seres humanos. Esto es clave y fundamental. El punto de partida, pues, son los derechos humanos, pero los seres humanos al servicio o en armonía, viviendo en armonía con la naturaleza. El punto fundamental, los derechos de la naturaleza. Ya lo dije antes, no habrá justicia social sin justicia ecológica. No habrá justicia ecológica sin justicia social. Esos son los retos que tenemos entre manos. Y esos retos hay que enfrentarlos siempre con más democracia, nunca menos.